Hola, querido auditorio de la Náusea TV, sean bienvenidos a una nueva mesa en este canal. El día de hoy me acompaña el doctor Rafael del Garza Talavera, politólogo, servidor Jesús Medina, doctor en sociología. Em, el día de hoy vamos a trabajar un tema que inmiscuye mucho a la región, en particular también a México, aun cuando no está del todo de lleno involucrado, y esto es todas las tensiones que se han estado viviendo las últimas semanas o meses, incluso en la región de Sudamérica, en un contexto particular a nivel mundial que refiere justamente el cambio o esta serie de cambios en torno de un mundo unipolar hacia una multipolaridad dirigida en buena medida por China y sus proyectos con los BRICS y con otras organizaciones, y en la cual hemos visto que Estados Unidos, como lo hemos mencionado en sesiones pasadas, se ha tratado de ocupar más, digamos, de su región naturalmente de influencia, que es Latinoamérica, y también en un proceso de crisis también de las socialdemocracias, de los gobiernos progresistas latinoamericanos, con sus propias contradicciones. En ese sentido, el caso de Venezuela nos parece importante para referir justamente estas tácticas y estas políticas agresivas de Estados Unidos en contra de los gobiernos progresistas, más allá de las evaluaciones que podamos hacer del gobierno venezolano, pero también su papel dentro de los procesos electorales, como el que se vivió en Argentina hace algunos días, que sorpresivamente para muchos refirió la victoria del partido de Javier Milei y una nueva derrota para el peronismo. En este entorno también tenemos la cuestión de Colombia, la cuestión de Perú, la situación con Brasil y con Bolsonaro. Entonces, lo que atendemos es a una región en continuo cambio, en continua crisis, y bueno, trataremos de darle, si bien no una visión a profundidad, sí una mirada amplia del contexto y de la situación históricamente, para pues tener una visión un poco más holística. En ese entorno, Rafael, ¿tú cómo podrías evaluar lo que está pasando respecto de Venezuela, Argentina y toda la región? Sí, gusto estar aquí con tus suscriptores y contigo, Jesús. Efectivamente, el marco de todo esto el marco de análisis básico desde el cual podemos entender lo que está pasando en Latinoamérica y en la relación con el imperio, pues tiene que ver precisamente con el desplazamiento del centro del sistema mundo hacia Oriente, ¿no? Esto ya lo hemos discutido aquí y comentamos también que Latinoamérica iba sin duda a ser una prioridad, ¿no? Como espacio natural del imperio, ¿no? Y como el espacio original del imperio, porque pues recordemos que el imperio se empieza a formar primero con la compra de la Luisiana, de la Florida, y luego con la invasión a México, y posteriormente en el final del siglo XIX, con Cuba, Puerto Rico, las Filipinas cuando derrotan a España y posteriormente con una larga historia de golpes de Estado, intervenciones militares de los Marines, etcétera, en toda la región. Entonces, efectivamente, en ese marco podemos entender un poco y que todo esto que aparentemente pueda estar desconectado o parecer que está desconectado, pues en realidad no lo está. Tenemos la situación más visible, que es pues lo que está pasando en el Caribe, con el bombardeo y el asesinato de personas que se asume son narcotraficantes y que transportan en lanchas drogas, ¿no? Ya también, no solamente en el Caribe, ya también en el Pacífico. Ayer también tuvimos el caso ya en México, en las costas del Pacífico mexicano, con el asesinato de más de 10 personas que también se asume que eran narcotraficantes. Entonces, eso por el lado militar. Y luego, por el otro lado, pues la clásica intervención en elecciones, como la reciente con Milei, en el que hay que asumir que también hay factores internos, ¿no? Debilidad de la oposición, fragmentación, ausencia de proyectos de la propia oposición frente al gobierno de Libertad Avanza, pero sobre todo también por la intervención de Trump y la amenaza al pueblo argentino de que si ganaba la oposición, el préstamo para salvar la economía, pues, supuestamente para salvar la economía argentina, iba a ser negado los famosos 20.000 millones de dólares que se pueden convertir en 40.000 millones.
Y parece ser que esto también tuvo un impacto en una clara intromisión, ¿no? En contra de todo lo que sería el derecho internacional, etcétera, y a una elección. Y que parece que jugó su papel, ¿no? Sabemos que ese dinero, como lo dicen los propios analistas argentinos, no va para el pueblo ni para ayudar a la gente con mayores necesidades, sino para ayudar a la plutocracia estadounidense que tiene enormes intereses en Argentina en términos financieros, pero también de tierras y de negocios, como de la propia oligarquía cipaya argentina, que pues se distingue, como todas las oligarquías latinoamericanas, por su servilismo y por su parasitismo, ¿no? En términos de servir a los intereses extranjeros para que les toquen las migajas, ¿no? A costa de el pueblo que dicen defender y amar. Entonces, pero hay otros elementos aquí interesantes. Fíjese usted, por ejemplo, que sacaron a Dina Boluarte de Perú. Y aquí en este programa platicamos un poco sobre la apertura de este puerto enorme al que asistió incluso Xi Jinping hace algunos meses en costas peruanas. Parece ser que un sector de la oligarquía peruana, en clara alianza con Donald Trump, consideró esto de alguna manera, una desviación de este servilismo al que nos tienen acostumbrados nuestras oligarquías. Y entró José Gerí, ¿no? Que estoy leyendo una nota aquí, acaba de confirmar la compra de 24 aviones de combate multirol. Me imagino que se los compra Estados Unidos, no sé por qué tengo esa impresión. Y, eh, y la salida de Boluarte está sobre todo planteada en términos de esta relación que Dina tenía con China, porque no solamente estaba el puerto que se acaba de inaugurar, sino que había un proyecto más al sur de Perú, en la zona de Arica, un proyecto aún más grande que el que tenían. Entonces, queda claro que con esto seguramente se detiene todo este proceso y esto es también una muestra clara de cómo, no solamente con las armas, no solamente interviniendo en elecciones, sino también presionando y aliándose con grupos de la oligarquía locales para poder intervenir en la política. El caso ecuatoriano, pues imagínense, ahorita Ecuador tiene una situación casi de guerra civil porque hay una propuesta de Noboa de cambiar la constitución para hacer mucho más sencillo el saqueo de recursos naturales, la apertura de una base militar en una de las islas cercanas a Ecuador. Se habla también de la intervención de Estados Unidos en Chile en las próximas elecciones, en donde la puntera es una integrante del Partido Comunista chileno y se habla ya de que Boric en realidad se va a aliar con la derecha para impedir la llegada. Entonces, pues en realidad lo que vemos es pues lo que de alguna manera se esperaba en términos de este marco geopolítico, ¿no? Un aumento del autoritarismo, un ataque directo a los gobiernos progresistas, que es el caso de Colombia, de Venezuela, y el de México con todas las limitaciones que usted le puede encontrar, porque como le digo ayer, pues con la lancha ya nos acercaron la lumbre sin mencionar, pues, que este gobierno acabó con la política del gobierno anterior de abrazos y no balazos y está básicamente encabezando una ofensiva con Harfuch contra los carteles, contra el huachicol, es decir, contra todo esto que de alguna manera es considerado en Estados Unidos como una amenaza. Y sobre todo, esto sí se hizo desde el sexenio pasado, la contención de la migración desde el sur, que fue un proyecto ese sí, conducido por el gobierno de Andrés Manuel y que hoy ha tenido continuidad, ¿no? Entonces, digo, para entrar en materia, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, un entorno preocupante justamente para nuestra región, porque como tú lo señalas, es más allá de toda esta retórica particular, esta forma en que Trump hace las cosas, que siempre es mucho más de espectáculo, mucho más llamativa de lo que lo hacían otros presidentes, ¿no? Y que en muchos casos cae en esto que se le ha llamado, ¿no? El taco, que es Trump's Always Chicken Out,
O sea que a mucho hablar y poco, mucho ruido y pocas nueces, ahora sí. Más allá de eso es que genuinamente se logran algunos de los cometidos de Estados Unidos en la región. El caso de particular de Venezuela y de Argentina son muy ejemplificadores, porque considero que, como tú señalabas, refuerza esta idea, ¿no? del security shoring, que es un concepto que desde el análisis geopolítico se plantea en términos de que, bueno, la alternativa más viable para Estados Unidos para hacer frente a este auge de China, la pérdida, digamos, de Europa como un aliado importante en términos económicos y de control geopolítico, implicaría que Estados Unidos se retraiga a su zona inmediata de influencia, que es Latinoamérica históricamente, ¿no? Y bueno, ¿cómo ha intervenido Estados Unidos en la región? Por medio de violencia, por medio de intervención en las elecciones, y que se refuerza, también hay que mencionarlo, con las propias contradicciones de estos procesos de gobiernos progresistas, ¿no? En el caso de Venezuela, pues con una descomposición, hay que decirlo, de la economía y de la política venezolana a partir de que Maduro llega al poder. Podríamos rescatar muchas cosas del proyecto bolivariano con Chávez, no muchas con Maduro, eso es evidente. No con esto vamos a terminar pues como esta ilustre ganadora del Premio Nobel de la Paz, que básicamente está llamando a que invadan su propio país. Por supuesto que no. Esos problemas internos y esas contradicciones internas se tienen que resolver en Venezuela, no por medio de la intervención de un país extranjero. Y perdona que te interrumpa, lo de Alicia Machado es así kafkiano. Ahí es donde uno puede ver claramente cuál es el proyecto estadounidense a Venezuela, porque Alicia Machado salió el otro día en la prensa internacional estadounidense diciendo, vamos a vender todo el petróleo, vamos a vender todo lo que tenemos de recursos a los Estados Unidos. Es lo primero que vamos a hacer, porque de esa manera, ¿no? Y viene todo este discurso neoliberal, etcétera, de la inversión extranjera, Claro. etcétera. Entonces, queda muy claro que esa es la propuesta, las tierras raras, etcétera, ¿no? Sí, Eh, no. a mí me llamó la Solo un atención, detalle, perdón, solo un detalle, perdón que te interrumpa, no, no, solo un no, detalle, es Ana Corina Machado. Yo creo que perdón, porque Ana Corina. como es muy buena actriz, la confundiste con Alicia Machado, que es la actriz, entonces, muy buena actriz, pero en Te efecto, agradezco Ana Corina la, Machado y la corrección porque el sí, no, resbalón. no, así, cualquiera Este, diría, ¿y ahora qué onda con Alicia Machado? No, sí, es Ana Corina Machado, efectivamente. Em, una mujer pues que fue empoderada y que pues queda claro que los Nobel siempre están en sintonía con los dueños ¿no? del dinero en Occidente y pues lo que se quiere es que el Nobel sea un punto de partida para lanzarla, ¿no? Como la nueva Guaidó, ¿no? Este nuevo personaje, ¿no? Que podría básicamente garantizar que los intereses estadounidenses estén cubiertos. Y eso pues, es muy claro, ¿no? Tú mencionabas sí, también los conflictos al interior del progresismo y efectivamente los hay. Habría que señalar que en el caso venezolano el deterioro de la economía tiene que ver también en parte con todas las sanciones que se han aplicado, el robo claro. de las reservas de oro en Londres, el robo de Chevron y de todo lo que era la empresa Chevron, que es una gran empresa que tenía la relación con PDVSA. Entonces, bueno, en realidad habrá que incluirlo como un factor. No negamos, insisto, que hay algunos errores por parte del gobierno de Maduro. ¿Sí? Algunos analistas mencionan incluso que la economía a nivel interno ha mejorado porque básicamente no les queda de otra más que producir a nivel interno, pero con todas las limitaciones que esto tiene. Pero además, y aquí es lo interesante, las divisiones incluso al interior del progresismo, Jesús, porque resulta, y aquí también lo platicamos, que Lula da Silva se opuso al ingreso de Venezuela a los BRICS en la última reunión. Fíjese nada más. O sea, dos gobiernos que se supone, ¿no? Se opusieron, ¿sí? Y tomando en cuenta que Lula en su primer gobierno fue el mediador entre Estados Unidos y Venezuela cuando el golpe de Estado contra Chávez, el fallido golpe de Estado contra Chávez. Entonces, en ese contexto, ahora que se vio otra vez Lula con Trump, en donde Trump hace lo que hace con todo el mundo. No, sí, voy a considerar quitar las aranceles y entonces todo el mundo sale bien contento y vemos a Lula sonriendo con él.
fuera de agenda le dice que él podría ser un buen mediador entre Venezuela y Estados Unidos, lo cual a mí me parece terrible, porque no es lo mismo Pero, las condiciones que enfrentó Chávez, ni es el mismo Lula, el de hace 20 años, sí, 20, que el que tenemos ahora, ¿no? Que está claro, básicamente, sí, intentando reelegirse una vez más en Brasil, en buena medida porque no hay otro candidato que logre unificar a las fuerzas progresistas brasileñas y además por la fortaleza del bolsonarismo, a pesar de que este hombre está con un pie en la cárcel, ¿no? Entonces, incluso en ese contexto vemos divisiones y conflictos, vemos la timidez, por llamarlo de manera elegante, de nuestro país y de nuestra diplomacia para señalar y para más allá de, ¿no? de algunas declaraciones con respecto a que nosotros no estamos de acuerdo en que se bombardeen lanchas, etcétera, no hay declaraciones contundentes con respecto al bloqueo, ¿sí? no, a Venezuela. Sin embargo, la venta de petróleo mexicano a Cuba tiene muy molesto a Trump. Y es en sí, ese contexto donde están las presiones, sobre todo en términos de lo que acaba de pasar ayer, ¿no? Que va a seguir pasando. claro. E incluso se especula la posibilidad de que empiece a haber bombardeos focalizados con drones en nuestro país a lugares en donde se supone está el jefe del narco o los narcos, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. digo, la situación es delicada, mano, la verdad. No, claro, y también digo, no hay que echar campanas al vuelo en términos o hacer también de forma amarillista, como muchos medios lo han hecho, en términos de que una guerra inevitable, ¿no? Constantemente todas estas semanas, cada que Trump va a hablar, ya básicamente dan por hecho que va a iniciar una intervención. Venezuela no va a ser atacada de forma regular, no va a ser atacada de forma masiva, eso es más que evidente, y se centra justamente en lo que tú señalas del papel de Lula, ¿no? A Lula también lo amenazó Trump considerablemente respecto al encarcelamiento de Bolsonaro, algo que hay que aplaudirle al gobierno de Lula, que es que sí lograron enjuiciarlo y sí lograron condenarlo. Y ahora, bueno, nuevamente Taco, ¿no? Always chicken out, va con Lula y le dice que no, que todo está bien, que quieren hacer negocios. Entonces, lo que yo veo aquí es un entorno similar al que pasó cuando inicia la guerra en Ucrania, que es que se levantan las sanciones contra Venezuela para poder comerciar petróleo. Entonces, básicamente es eso, una presión económica por medio de la cual Trump va a lograr someter hasta cierto punto al gobierno de Maduro, pero sin tumbarlo, simplemente haciendo el trato para conseguir lo que necesitan, que es acceso al petróleo, y qué es lo que Venezuela también necesita para volver a reactivar su economía, que es vender y ¿Sí? producir. Entonces, yo creo que eso se va a solventar sin mayor cuestión. Por supuesto que la narrativa en contra de los narcoterroristas que ahora se están llamando y que por supuesto que va a tener repercusiones en México más tarde que temprano. Eh, Creo que también hay que señalar, y no sé cómo verías para ir cerrando esto, la cuestión de las elecciones. Como tú mencionaste, Chile se viene con estas elecciones. Boric es un claro ejemplo de esas contradicciones, aliándose ahora con Katz en contra de una alternativa que al menos yo particularmente no puedo evaluar como si es verdaderamente una izquierda diferente, si es otro caso de progresismo que después nos va a llevar a otro caso de derecha, pero que sin lugar a dudas va a ser importante en este entorno en el que tú señalas justamente, un Ecuador que pasó del progresismo a la derecha, un Perú que incluso dentro de la derecha se va modificando, Bolivia que está perdida y un Brasil que puede acabar nuevamente en manos de la derecha si Luna no hace bien las No, cosas. no, de hecho Brasil, el mensalao, o sea, el Congreso está en manos de la derecha. Pues, si Lula está con las manos prácticamente amarradas, ¿sí? Y nada más para mencionar a Lula, ofreció tierras raras porque resulta que Brasil también tiene tierras raras, ¿no? Entonces, en el colmo, además yo no entiendo, si Lula, su principal socio comercial es China. Estados Unidos y Brasil comercian poco. Yo no entiendo, a menos, claro, que metamos la variable interna de su reelección. Lo que quiere es evitar que Trump intervenga en las elecciones, que lo va a hacer, ¿no? Pero tal vez no tanto como en otros países, señaladamente en Argentina,
como para que no pierda una elección, pero a mí me parece escandaloso. Y recordemos que Boric criticó a Venezuela y la señaló como un gobierno autoritario y antidemocrático. Entonces, en ese contexto, el papel de Estados Unidos y del imperio es muy efectivo, porque de lo que se trata es de dividir a la región, que ese ha sido siempre el problema, ¿no? Ha estado siempre dividida, ¿sí? Para favorecer los intereses desde fuera. Y entonces, en ese contexto, pues es muy fácil hacerlo, ¿sí? Y si a esto agregamos, insisto, en mi opinión, el agotamiento del ciclo progresista, porque se habla de que el segundo ciclo progresista, eso está agotado, ¿sí? Y hasta ahí esto, pues sin duda hay que señalar también de una debilidad enorme de esta izquierda que a final de cuentas acabó convirtiéndose en progresista, lo cual es una contradicción, porque el progreso es una categoría liberal, pero bueno, a final de cuentas son liberales de izquierda, no hay que olvidarlo, ¿no? No estamos hablando de la izquierda revolucionaria, ni mucho menos, sino de la izquierda que reformista que su espacio es y son los partidos políticos y las elecciones, ¿no? Entonces, sí, los escenarios son complicados. Yo tampoco creo que invadan militarmente directamente a Venezuela, pero de lo que se trata aquí es, como ya lo denunció Maduro y también en Colombia, reactivar la intervención de la CIA con los mercenarios y paramilitares que están dentro de Colombia y en la frontera con Venezuela y que pueden incluso entrar también por Ecuador y por Perú, que hace frontera, ¿no? Entonces, el papel de Brasil aquí es fundamental y por lo que se ve, Brasil no está en una situación, Lula empezó a decir y esto y el otro, a contestarle a Trump, pero como que ya le bajó al tono, como que dijo, no, mira, pues aquí que cada quien se salve por sí mismo. El caso mexicano también, tibio, no le quiere entrar. Entonces, pues al final eso lo que hace es aislar a los países, debilitar una propuesta que sería que le daría fortaleza frente al imperio. Y pues es que era precisamente el sueño bolivariano, ¿no? De Chávez, con estas instituciones, el Banco Sur, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues la intervención de Estados Unidos ha sido terrible y ha mostrado pues lo que es pues un elemento estructural en la región, la división, las oligarquías cipayas totalmente, ¿no? Y una debilidad de un movimiento popular y de izquierda que viene desde los años 80. Entonces, pues, complicado. Claro, claro. Un entorno nada esperanzador, pero sin lugar a dudas, bueno, el primer paso va por justamente hacer estos análisis de contexto en general y tratando de alejarnos un poco de la fotografía inmediata, ¿no? Entender un poco más el contexto a largo plazo para no estar, digamos, en esta montaña rusa entre que la izquierda triunfó y la derecha ahora nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, con eso cerraríamos, Rafael, esta Sí, mesa. Le agradecemos mucho a nuestro auditorio. ¿Algo más? un comentario final nada más, viendo un programa de entrevistas de Astillero, sacaron a los argentinos, a uno de ellos que recuerdo que es Federico Bonazo, hijo Ah, de un distinguido político de izquierda, ¿no? Peronista. ¿Hay de otra en Argentina? Yo supongo que sí, pero bueno. Y este cuate decía que en realidad la atomización del peronismo ha sido consecuencia de la regionalización de los liderazgos peronistas. Lo que sí, significa que cada cacique peronista, por llamarlo de alguna manera, pues básicamente está en función de mantener su espacio de poder en su territorio, sin importarle lo que pase el otro, inclusive si puede, aliándose con la Libertad Avanza para mantener sus cotas de poder en contra de sus compañeros de partido. Pero señaló algo que al otro día no tuvo mucho eco en la prensa, pero dijo, esto me recuerda a Morena en México. Sopas, perico, ¿no? Y en el sentido de que Morena, también como vemos, pues tiene estos, ¿no? Pequeños como cacicazgos políticos manejados por estos personajes, ¿no? El caso de Veracruz con Rocío Nale, que incluso, pues, dicen que, pues,
no puede ver, la presidenta no puede ver a Nale, pero también el caso de Coahuila, el caso de Tabasco, el caso de Guerrero, el caso de Morelos, etcétera. O sea, lo que uno ve en realidad son grupos políticos amparados en la bandera de Morena, pero que caen cada quien su agenda y que no le importa lo que pase con los demás, ¿no? Y lo vemos claramente en el Congreso, de lo que se trata es de salir en la foto. Entonces, esto socava, ¿sí? Una propuesta nacional, socava un proyecto del gobierno federal que no necesariamente es reproducido en los estados, y entonces lo que vamos a tener es pues, lo que Bonazo mostraba en Argentina, el debilitamiento de esa corriente política, ¿sí? Con la posibilidad de que la derecha ocupe esos espacios. Y nada más para terminar, el PAN ya se dio cuenta de algo que aquí dijimos, hasta le dijimos, mire, si quiere, no, el PAN, dijimos aquí, la extrema derecha es un espacio político que no está ocupado en nuestro país y que está dando muy buenos resultados alrededor del mundo occidental. ¿Quién va a ocupar ese espacio? Entonces hablamos de Verástegui, de Salinas Pliego, al grado de que ya el PAN ya se dio cuenta y entonces dice, no, no, pues mejor vamos a recorrernos más todavía a la derecha. Y termino diciendo, ¿por qué el PAN se queda de derecha, ahora se recorre más a la derecha? Porque la izquierda está en el centro derecha. Está en el centro derecha. Entonces el PAN ya no tiene clientes, entonces tiene que irse, no se va a ir a la izquierda, se tiene que ir todavía más a la derecha para poder encontrar un nicho, ¿no? Un espacio que le permita ganar votos y no desaparecer. El que va a pagar el pato es el PRI, porque el PAN dijo, no, yo con el PRI ya no voy, ya no lo quiere nadie. Pero bueno, eso lo dejaremos para discutirlo Sí. posteriormente. No, sin lugar a dudas, todo un recomodo justamente en la política mexicana que va a ser muy interesante de analizar. Creo que ahora sí se viene la muerte del PRI y no va a ser a mano de Morena, sino justamente del PAN, que los va a dejar solo. Idealito, por supuesto. Pero bueno, lo trabajaremos en otra entrega. Justamente resaltar, ¿no? Los procesos latinoamericanos con su justa dimensión también se pueden aparejar a lo que se vive en México y puede ser una fotografía del futuro, ¿no? Entonces, bueno, estaremos pendientes con siguientes mesas al respecto de esto. Muchas gracias, Rafael, le agradecemos a nuestro auditorio, y les recordamos, por favor, darle like al video, compartir, suscribirse, comentarnos aquí en la barrita de comentarios qué tipo de temas les gustaría que trabajáramos, algunas opiniones sobre los temas que estamos planteando y bueno, ayudarnos un poco también a mejorar con esto nuestro estatus con el algoritmo de YouTube, un poco afectado después de ciertas temáticas en los Sí, últimos meses. estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Entonces, bueno, pues nuevamente les agradecemos mucho y nos vemos la próxima.